Hola a todos, vamos a ver y corregir en este vídeo el examen final de la asignatura Contabilidad 2, ¿vale? del curso 2024, de junio de 2024. Como sabéis, es un examen de 60 preguntas, tipo test, a veces hay supuestos prácticos que tienen más de una pregunta, ¿vale? Entonces combinamos la práctica y la teoría. Iremos haciendo pequeños vídeos donde vamos a ir resolviendo las preguntas. Son preguntas que al final hemos trabajado o conceptos que hemos trabajado a lo largo de todo el curso, ¿vale? Por tanto, aplicar un poco lo que nos dice la norma de registro y valoración, los conceptos, saber bien la teoría para luego aplicarla a la práctica. Vale, pues vamos con las primeras preguntas. La primera corresponde al supuesto práctico número 1 y nos dice la sociedad, bueno, esto sería como Conta 2, el 1 de febrero de 2021 compra 9.200 acciones de Inditex que cotizan en el IBEX 35 a 26,20 euros la acción. Gastos de la operación 530. Luego, el 15 de febrero del mismo año, de diciembre, perdón, del 21, la sociedad Inditex acuerda el reparto de un dividendo de 0,45 euros por acción. Este reparto o este acuerdo de reparto es posterior a la fecha de adquisición. Por tanto, resulta que aquí la empresa Conta 2 ya tiene, o C2 ya tiene esas acciones y luego posteriori se tiene que reconocer un ingreso, ¿vale? Por ese dividendo, ¿vale? Si el dividendo se hubiera anunciado antes de la compra, pero no se hubiera repartido, ¿vale? Es decir, sería un dividendo anunciado o devengado pero no vencido, ¿vale? Lo sacaríamos del valor inicial de las acciones, pero no es el caso. Se anuncia a posterior, ¿vale? Entonces dice, aparte al cierre del ejercicio 21, es decir, a 31 de diciembre, la cotización de los títulos es de 27,75. Vale, importante saber el objetivo de la empresa con este activo financiero, ¿vale? Si nos dice negociar con dichas acciones, que nos lo ponen en mayúsculas porque es importante, ¿vale? Significa, bueno, negociar con dichas acciones en el corto plazo, ¿vale? Esto significa que la categoría de este activo financiero, que al final lo que importa es la categoría porque nos va a marcar un poco cómo es o sea, qué norma de registro y valoración aplicar, la categoría serían activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Y esto significa que la cuenta que vamos a utilizar, la cuenta contable, ¿vale? Será justamente, bueno, en el asiento no sale porque corresponde al reparto del dividendo. Sería la cuenta 540, que es inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, ¿vale? Como activo financiero. Y esta categoría, lo que nos dice la norma de registro y valoración es que su valor inicial será el valor razonable sin incluir los gastos iniciales, ¿vale? Esos se contabilizan aparte a la cuenta de pérdidas y ganancias y luego posteriori su valoración será a valor razonable con cambios justamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué nos piden. Bueno, aquí me he adelantado, dice por lo que se clasifica como, ya nos lo dicen aquí, ¿vale? Que no lo había leído. Aunque si no nos lo dijeran, con esta información de negociar con dichas acciones en el corto plazo, ya lo deberíamos asignar a esta categoría. Vale, dice el asiento que realizará la empresa el 1 de febrero, aquí creo que hay un error, porque nos dice el 1 de febrero por el anuncio del reparto de dividendos, ¿vale? El anuncio es el 15 de diciembre, ¿vale? Acuerda repartir un dividendo, se anuncia el reparto del dividendo que será efectivo en 2022. Es decir, esto deberían, yo creo que es un error, deberían habernos puesto el 15 del 12 de diciembre. Vale, entonces, acuerda repartir un dividendo 0,45 por acción, por tanto, el dividendo total que como la empresa ya posee estas acciones, este dividendo que se anuncia y se va a repartir a posteriori de haber comprado estas acciones se reconocerá como ingreso, ¿vale? Y será, ha comprado un total de 9.200 acciones y por cada acción va a recibir un dividendo de 0,45 euros por acción. Por tanto, va a recibir un dividendo de 4.140. Entonces, esto por un lado es un ingreso financiero, ¿vale? Que lo contabilizaremos en la cuenta 760
que es la cuenta de ingresos de participaciones e instrumento de patrimonio, y por otro lado, como no se cobrará hasta el año 2022, lo reconoceremos como activo por el derecho a cobro, ¿vale? Dividendo a cobrar, que esto se pondrá en la cuenta 545, ¿vale? De hecho, el único asiento que nos cuadra es este de aquí, ¿vale? El importe ya veis que todo eso es el mismo. Em, entonces, esta está mal porque no se coloca como más valor o disminución del valor del activo. No, es un ingreso financiero, ¿vale? Imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias. Sí, estos otros gastos financieros que salen en el apartado B se contabilizarán en el momento que se compra el 1 de febrero las acciones, ¿vale? Vale, vamos con la siguiente. Nos dice, el asiento que realizará la empresa a hacer el ejercicio por el ajuste del valor de las acciones, pues vamos a calcularlo. El valor inicial de estas acciones, es decir, en la cuenta, justamente lo voy a poner como libro mayor, ¿vale? En la cuenta 540, que es la cuenta de inversiones financieras a corto plazo por instrumentos de patrimonio, se contabilizó el valor inicial sin incluir, porque es lo que nos dice esta categoría, ¿vale? No incluimos los gastos de la operación, entonces eran 9.200 acciones a 26,20. Esto lo pongo aquí, 9.200 acciones por 26,20. O sea, esta cuenta de activo tiene su valor inicial como 241.040. Es decir, el 1 de febrero se contabilizó un asiento que no nos lo han pedido, pero se contabilizó, lo pongo rápidamente, ¿vale? El 1 de febrero, cuando se compraron estas acciones, se contabilizó en la 540 justamente este valor. Luego los 530 como otros gastos financieros en la 669, ¿vale? Y luego pues esto se pagó por bancos. Esto está contabilizado el 1 de febrero. Ahora bien, llegamos a final de año y este valor lo tenemos que ajustar a valor razonable, ¿vale? Al cierre, ¿cuál es el valor razonable de estas acciones? Pues tenemos un total de 9.200 acciones que ahora están cotizando al cierre a 27,75. Por tanto, hay un incremento del valor de dichas acciones, ¿vale? Entonces esto será 255.300, ¿vale? Entonces esta cuenta se tiene que ajustar, el valor que le teníamos asignado era 241.000, por tanto, 241.040, hay un incremento, si hacemos la diferencia, ¿vale? Hay un incremento del valor de las acciones de 14.260, que por un lado se contabilizará contablemente como mayor valor del activo, y por otro lado, al ser un activo, o sea, al ser la categoría activo financiero, valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues su cambio de valor se imputa justamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, al grupo 7. No utilizamos grupo 8 y grupo 9, ¿vale? Esto lo hacemos con los activos financieros a valor razonable con cambios al patrimonio neto. Entonces, la única opción que cuadra, de hecho, el importe, el único que tenemos es este, y veis que cuadra porque es, por un lado, incremento del activo y por otro lado, ingreso imputado directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Vale, venga, vamos con alguna pregunta más teórica. La 3 dice, el Plan General de Contabilidad indica que las normas contables que deben aplicarse a las inversiones inmobiliarias son las mismas que, en realidad, que el inmovilizado material. Aquí nos podemos confundir un poco porque en realidad el inmovilizado intangible en su gran mayoría coinciden las normas, ¿vale? Pero si tenemos que elegir uno de los dos, es más correcto el inmovilizado material, porque al final, fijaros, inversiones inmobiliarias, ¿qué podemos tener? Podemos tener dos cuentas, la 220, que es inversiones en terrenos, o la 221, inversiones en construcciones, que son dos tipos de inmovilizado material, ¿vale? Los terrenos y las construcciones. Lo que pasa que si el objetivo de la empresa es tener ese terreno o esa construcción para alquilarlo, o sea, fuera de su actividad productiva, por así decirlo, para obtener una plusvalía o una renta, pues se contabilizarán en las cuentas de inversiones inmobiliarias, pero sigue siendo un terreno, una construcción, y su tratamiento contable es el mismo, es decir, se amortiza, bueno, los terrenos no se amortizan, las construcciones sí, igual que si lo tuviéramos en el inmovilizado material.
La valoración inicial y posterior es la misma, los deterioros, etcétera, ¿vale? Por tanto, esta de aquí. Vale, siguiente. Cuando se valora inicialmente un activo material recibido en permuta, que ha sido clasificado de acuerdo a la norma contable como permuta no comercial, vale, aquí recordad que teníamos permuta no comercial y permuta comercial, ¿vale? Cuando era una permuta no comercial era porque se intercambiaban bienes de la misma naturaleza sin buscar ese objetivo comercial y obtener un beneficio, ¿vale? Entonces, básicamente el bien recibido se valora por el, vamos a ponerlo así, como esquema, ¿vale? En la permuta no comercial, el bien entregado se da de baja por el valor contable, pero luego el bien recibido em, se valora por el menor, su valor inicial será el menor entre el valor contable del bien entregado, ¿vale? Y el valor razonable del bien recibido. Otra forma de decirlo, esto es decir, que el bien recibido se va a valorar por el valor contable del bien entregado con el límite del valor razonable del bien recibido, que es lo mismo que decir que se va a valorar por el menor entre estos dos, ¿de acuerdo? Es un poco como, vale, lo valoramos por el mismo valor contable, pero aquí si luego recibimos un bien que su valor de mercado, su valor razonable es menor, pues por el principio de prudencia lo tendremos que ajustar ya en el momento de reconocerlo, ¿vale? Esto es lo que corresponde al apartado A, ¿vale? En cambio, en la permuta comercial es lo mismo, pero en vez de aquí poner valor contable, es valor razonable. Es decir, se valora entre el menor entre el valor razonable del bien entregado y el valor razonable del bien recibido. Vale, vamos con el siguiente, que es un supuesto práctico relacionado con el impuesto de sociedades. Nos dice, otra vez, la misma empresa es una sociedad que en el ejercicio 21 debe contabilizar el impuesto sobre beneficios. Bueno, está un poco cortado esto, como veis, pero lo podemos leer bien. Dice, para ello, los contables de la empresa conocen los siguientes datos, ¿vale? Aquí nos dan alguna información. Resultado contable antes de impuestos del 2021, ¿vale? 1.800.000, ¿vale? Luego, multas, dice, se han contabilizado multas en el plan, en el pérdidas y ganancias durante el ejercicio 21 por importe de 200.000 que fiscalmente no se pueden deducir en ningún ejercicio, ¿vale? Que ya nos indica diferencias permanentes. Las multas, sanciones, pérdidas de juego, siempre son diferencias permanentes, ¿vale? Es decir, que fiscalmente no se pueden deducir nunca. Por tanto, nos va a provocar un ajuste por el contrario. Es decir, como estas multas, sanciones, etcétera, si se han contabilizado, se habrán contabilizado como gasto en negativo, pues lo eliminamos sumándolo. Ahora lo veréis. Vale, luego tenemos una diferencia temporaria debida a una provisión. Dice, entre los gastos del ejercicio 20 hubo una dotación a la provisión para otras responsabilidades por valor de 500.000 reclamados a la empresa correspondientes a un litigio. Dicho importe, dice, no fue deducible en el ejercicio 20, pero fiscalmente se puede deducir en el ejercicio 21. Por tanto, aquí cuidado, porque es una diferencia temporaria que se originó en el año 2020. O sea, ahora vamos a hacer la reversión, en realidad, ¿vale? Es decir, en el 2020 voy a ponerlo aquí, ¿vale? En el ejercicio 2020, lo que pasó es que el gasto contable fue de 500.000, pero fiscalmente el gasto fiscal por esta provisión era cero, ¿vale? Por tanto, como fiscalmente no nos pudimos poner nada, tuvimos que poner una diferencia temporaria de más 500.000 para eliminar este efecto, ¿vale? Entonces, aquí es importante saber que esta diferencia se originó, voy a poner aquí en el 2020, y como se originó en positivo, es decir, supuso un ajuste en positivo a la liquidación del impuesto de sociedades, nos implicó pagar más impuesto de sociedades, pero nos generó también el derecho a pagar menos impuesto cuando se pudiese poner la reversión. Por tanto, aquí por el 25%, que el impuesto de sociedades es el 25%,
por tanto 125.000, se creó la cuenta de activos, la 4740, ¿vale? Que luego la ponemos, que es activo por diferencia temporaria deducible. Se generó, ¿vale? El activo. ¿Qué nos pasa ahora en el 2021? Que contablemente, obviamente, ya nos lo habíamos puesto el año anterior y fiscalmente ya nos lo podemos deducir. Por tanto, en el 2021, en la liquidación del impuesto de sociedades nos va a provocar un ajuste en negativo, pero mucho cuidado porque en realidad no será la generación de un pasivo, sino la reversión de este activo. Se va a provocar, lo vamos a tener que contabilizar en el 2021, la reversión del activo, ¿vale? Vale, luego también nos dice por aquí, puede deducir de la base imponible de 2021 una base imponible negativa del ejercicio anterior por 50.000, ¿vale? Diferencia temporaria porque esto contablemente también nos va a afectar. Tipo impositivo, deducciones 15.000, pagos a cuenta y retenciones 345.000 euros. Vale. Lo primero que nos piden, en realidad lo podemos contestar rápidamente, porque nos dice, al cierre del ejercicio de 2021, la cuenta impuesto sobre beneficios presenta un saldo deudor de 485.000. ¿Cuál es el resultado del ejercicio 2021? Cuenta 129 con saldo acreedor que debe aparecer en el balance de situación. Pues aquí básicamente si tenemos un resultado contable antes de impuestos de 1.800.000, ahora haremos la liquidación y lo vais a ver bien, ¿vale? Pero la cuenta 129, hacer el ejercicio antes de realizar la liquidación del impuesto a sociedades, presentaba un beneficio de 1.800.000. Luego, el impuesto sobre beneficios, el gasto total, es decir, el impuesto corriente y el impuesto diferido, suman 485.000, ¿vale? Presenta un saldo deudor. Esto significará que es gasto, va restando, ¿vale? Por tanto, si aquí lo trasladamos, es un poco como resultado antes de impuestos 1.800.000, impuestos sociedades 485.000, por tanto la diferencia pues serán 1.315.000. Únicamente teníamos que hacer esta diferencia, ¿vale? La respuesta correcta sería la A, ¿vale? Igualmente vamos a hacer la liquidación del impuesto sociedades porque así también lo vemos y veréis también de dónde sale el tema del impuesto, ¿vale? Bueno, en la liquidación como tal lo presentaremos, pero luego tendremos que ver el impuesto diferido y ya lo veréis. Vale, empezamos con la liquidación. Esto también nos va a servir por si nos preguntarán otras preguntas distintas relacionadas con la liquidación. Vale, primero siempre empezamos con el resultado contable antes de impuestos, que justamente es 1.800.000. Vale. Ponemos las diferencias permanentes. Primero que teníamos la sanción, o no sé si era sanción, bueno, multa. ¿Vale? Estas diferencias permanentes por multas, sanciones, que siempre o muchas veces no salen, el ajuste es en positivo y no implica nada más a nivel contable. Luego, diferencias temporarias, tenemos la reversión de la provisión, ¿vale? Que es 500.000, como habíamos dicho aquí. Y además nos podemos deducir las pérdidas acumuladas, ¿vale? ¿Qué dice? Puede deducir de la base imponible a una base imponible negativa, ya nos dice el importe de la base imponible a deducir, ¿vale? Esto sería también diferencia temporaria, pérdidas a compensar menos 50.000, ¿vale? De hecho, esto nos va a originar un impuesto diferido, ¿vale? Si hacemos el 25% de 550.000, ¿vale? 137.500, ¿vale? De impuesto diferido. Lo pongo porque luego así veréis de dónde salen estos 485.000. Y obviamente pues, nos va a implicar hacer los asientos contables. En esta pondríamos impuesto diferido contra el activo para revertirlo, que de hecho esto no sale en una pregunta. Y para compensar las pérdidas pondríamos
el 25% de 50.000 lo pondríamos como impuesto diferido y al otro lado los créditos por pérdidas a compensar, ¿vale? Que creo que no sale, pero ya lo pondremos igualmente, haremos el asiento para que lo veáis. Vale, entonces aquí tendríamos la base imponible ya fiscal, es decir, calculada con criterios fiscales, que haríamos el sumatorio, bueno, sumando, restando, y nos daría esto 1.450.000, sí. Luego lo multiplicamos por el tipo impositivo, que es el 25%, ya lo voy a poner aquí abajo, ¿vale? Entonces, esto nos va a dar una cuota íntegra de 362.500. Vale, entonces a esto le tenemos que restar las deducciones y bonificaciones, ¿vale? Que son al final reducciones en la cuota que publica el ministerio pues por incentivar determinadas actividades, inversiones en energías renovables, en contratación de personas con discapacidad. Bueno, en todo caso, esto nos lo dirán tal cual lo que sería. ¿Vale? Es una minoración de la cuota. Esto nos lo dan en el enunciado, serían 15.000 euros, ¿vale? Y entonces esto nos da ya la cuota líquida, que esto sí que es lo que vamos a poner como impuesto corriente, ¿vale? La diferencia nos dará 347.500, ¿vale? Esto lo pongo así, es lo que pondremos en la cuenta impuesto corriente, ¿vale? Que de hecho, fijaros, si sumamos el impuesto corriente, que es 347.500, y el impuesto diferido, que es 137.500, nos da justamente los 485.000. ¿Vale? Esta es la 6301, esta es la 6300, pero ambas cuentas se van al impuesto sobre beneficios y este es el valor, ¿vale? Que ya nos lo dan calculado, pero también lo podíamos sacar así. Vale, y luego tenemos que restar lo que serían las retenciones y pagos a cuenta. Esto no son que nos ahorremos de pagar esa parte, lo restamos aquí porque son pagos que ya hemos hecho por anticipado, ¿vale? Es decir, lo hemos pagado por anticipado durante el ejercicio, es decir, si estamos haciendo la liquidación del 2021, que esto se hará pues, en 2022, entonces en 2021 ya habremos hecho estas retenciones y pagos a cuenta para adelantar este impuesto, ¿vale? Esto nos dice el enunciado que es 345.000, por tanto lo que nos falta por pagar, ¿vale? Es nada, 2.500, que esto sería la cuota diferencial. Vale, pensad que estos 345.000 están en la cuenta 473, Hacienda Pública, Retenciones y Pagos a Cuenta, que es una cuenta de activo con todos los pagos a cuenta que hemos hecho durante el año. Entonces, nos piden aquí lo primero, el asiento para realizar la liquidación del impuesto corriente, ¿vale? Entonces, siempre, si tenéis una estructura así, en el sentido de que la cuota líquida es a pagar, o sea, es positiva, no es negativa, y luego con las retenciones y pagos a cuenta, no llegáis a todo el importe del impuesto y por tanto nos falta pagar, ¿vale? Siempre el asiento tendrá esta estructura que tenéis en el apartado B, ¿vale? Lo que tengáis en cuota líquida lo pondremos como gasto de impuesto corriente, las retenciones y pagos a cuenta, que es un activo, lo cerraremos por el lado contrario y lo que falta por pagar, ¿vale? Al final, esta de aquí es un cierre de activo y esto es un aumento de pasivo porque nos implica una obligación de pagar esta diferencia, esa liquidación, ¿vale? Vale, y nos piden aquí, así, perfecto, nos piden los dos asientos más, ¿vale? Es decir, lo que os decía antes, que estas dos diferencias temporarias, siempre tengamos una diferencia temporaria aquí en la liquidación, nos va a implicar un asiento contable, ¿vale? Primero nos piden la diferencia temporal de la provisión, que justamente es lo que os decía, este activo que se creó por 125.000 se cierra y se coloca la cuenta impuesto sobre impuesto diferido, perdón. ¿Vale? Por tanto, la respuesta correcta será la B, ¿vale? El importe coincide en todas ellas y cerramos
el activo, ¿vale? Este activo se creó cuando se generó la 4740, se creó por 125.000 cuando se generó la diferencia, ¿vale? Se creó el activo y ahora lo cerramos porque esta diferencia ya se ha compensado, ¿vale? Lo mismo con las pérdidas pendientes, ¿vale? Cuando se generaron las pérdidas, en el año anterior se creó la cuenta 4745, que es la cuenta créditos por pérdidas a compensar, ¿vale? Las pérdidas eran de 50.000, entonces multiplicado esto por el 25% nos da 12.500, que es lo que se creó como activo. ¿Por qué era un activo? Porque nos daba derecho a pagar menos impuestos cuando pudiésemos compensar las pérdidas, que pasa justo en el ejercicio 2021. Por tanto, cerramos esta cuenta y lo volvemos a poner a impuesto diferido. ¿Vale? Respuesta correcta, 12.500. ¿Vale? Por tanto, lo pongo aquí arriba, la cuenta impuesto sobre beneficios, es decir, la suma de la 6300, que es el impuesto corriente, y la 6301, que es el impuesto diferido, será, fijaros, lo hemos contabilizado a lo largo de todos los asientos, ¿vale? 347.500. Y en este caso, las dos cuentas de impuesto diferido hacen incrementar el gasto, ¿vale? Porque también podría pasar que el impuesto diferido lo tuviéramos en el haber, ¿vale? Entonces, la totalidad serían los 485.000 que nos salían antes. Vale, venga, vamos a ver este supuesto práctico y lo dejamos aquí y ya en el otro vídeo continuamos. Vale, nos dice la empresa nuevamente C2 contrató una universidad prestigiosa durante los ejercicios 20 y 21 y parte del ejercicio 22 el desarrollo de una máquina que mejora la calidad y tiempo de conserva, ¿vale? Esto es un ejercicio relacionado con el I+D, investigación y desarrollo, que tiene unas normas particulares de valoración y registro. Vale. Dice, contrató una universidad, o sea, de forma externa, el desarrollo de una máquina que mejore la calidad y tiempo de conserva de los alimentos que comercializa. El 30 de junio de 2022, una vez acabado el proyecto, que se ha desarrollado desde el 2020, 21 y parte del 22, dice, realiza la inscripción de la correspondiente patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con un coste de registro de 15.000. Vale, a 30 de junio nos dicen las cuentas que tenemos creadas de activo, es decir, investigación 35.000, amortización acumulada de la investigación, saldo acreedor de 3.500, desarrollo, saldo deudor y luego nos dice que la patente tiene una protección de 20 años. Vale, aquí muy importante conocer la norma de registro y valoración. Cuando hacemos la patente, es decir, que registramos ya como propiedad industrial esa investigación y desarrollo, lo único que transformamos en propiedad industrial es las cuentas relacionadas con el desarrollo. ¿Vale? Es decir, lo que nos dice la norma de registro y valoración es que la cuenta, pongo aquí, propiedad industrial, su valor inicial estará compuesto por el valor contable del desarrollo más los costes de registro de la patente. ¿Vale? Es decir, la cuenta investigación y su amortización acumulada no la tocaremos, seguirá existiendo con este valor inicial y seguirá amortizando a lo largo de los años, pero la cuenta de desarrollo, que no tiene amortización acumulada, por tanto su valor contable son 25.000, y los costes de registro, que son 1.500, por tanto nos va a quedar una patente o una propiedad industrial valorada inicialmente por 26.500. Justo el asiento correcto sería el B. ¿Veis? Damos de alta. Aquí nos faltaría el IVA, que no nos han dicho nada, pero bueno, damos de baja el valor contable del desarrollo, le sumamos los gastos de registro que los acabamos pagando y veis, este es el valor inicial. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, que es 30 de junio, seguiremos amortizando la investigación y además amortizaremos la patente en estos 20 años. ¿Vale? De hecho, aquí nos pide el asiento correspondiente a la patente, ¿vale? No a la investigación, será, vale, aquí la cuota
de amortización anual de la patente será, le hemos dado de alta por 26.500, se amortiza en 20 años y por tanto 1.325, pero cuidado porque lo hemos generado, lo hemos dado de alta el 30 de junio, por tanto este 2022 su amortización será lo correspondiente a 6 meses. Por tanto, 1.325 entre 12 meses por 6, o directamente podría ser multiplicado ahí dividido entre 2, serán 662,50. O sea, tendríamos que contabilizar a final de año este asiento contable y además el asiento contable de la amortización de la investigación, ¿vale? Que sigue existiendo. Vale, venga, vamos a dejar el vídeo aquí, vamos a hacer vídeos en packs de 10 preguntas y así no se hace muy largo.